Mateo capítulo 8, versículo 5, dice la Biblia de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, versículo 7, yo iré y le sanaré. Respondiendo, versículo 8 dice, el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, diga conmigo, como creíste, te sea hecho. Y dice la Biblia: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por su palabra? Aleluya. Ese es uno de los milagros de Jesús que a mí me llama mucho la atención, me impresiona mucho lo que sucedió con este hombre. Hay 4 cosas que podemos nosotros admirar y que nos enseñan acerca de lo que Dios hizo en este momento. Me gusta, número 1, su actitud. Quiero que mire el versículo 5. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino, iglesia? Exigiéndole, quejándose. ¿Cómo vino? Rogándole. Escuche, este era un hombre importante. La palabra centurión nos habla de un capitán que tenía mando sobre 100 soldados. Era un hombre de autoridad. Era un hombre que estaba acostumbrado a mandar, a dar órdenes, que tenía una posición. Era un militar del ejército romano. Ese hombre quizás hubiera podido enviar a otra persona, pero él decide venir personalmente a Jesús. Y no viene basado en su posición, no viene basado en su autoridad, en su rango, sino que viene como cualquier persona y se postra delante del Señor. Y dice la Biblia que vino a él rogándole. ¿Cómo vino, iglesia? Rogándole. ¿Sabes que esa es la actitud? Por eso yo le puse ahí al principio, me gusta su actitud, porque es una actitud de ruego. Muchas veces nosotros venimos al Señor de la manera equivocada, venimos exigiendo. Nuestras oraciones se han vuelto arrogantes, de tal manera que ya lo que usted escucha, y declaro, ¿cierto? Declarándolo y exigiéndolo y confesándolo. Este hombre vino rogando, como tú y yo tenemos que venir delante de su presencia. Diga conmigo: rogando. Me gusta su actitud. Número 2, me gusta su corazón. Jesús pudo ver en este hombre un corazón especial. ¿Por qué? Porque escuche lo que él vino buscando, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre vino pidiendo un milagro. ¿Para quién? ¿Para quién? Para un criado.
para un empleado, para un sirviente. Muchas personas vemos que se acercaron a Jesús y se acercaron con esa misma actitud, rogándole, se postraron, lloraron, pero estaban pidiendo un beneficio personal. Estaban pidiendo por un hijo, estaban pidiendo por su propia vida, por una enfermedad. Este hombre vino y dejó su agenda, dejó su ocupación, dejó su tiempo, dejó su familia, dejó su cargo, dejó sus soldados, dejó todo por venir a postrarse, a rogarle a Dios, a Jesucristo, que hiciera un milagro por un siervo, por un esclavo. ¿Cuántos de nosotros consideraríamos una tragedia que se enfermara un esclavo, la empleada, el empleado? ¿Te parecería grave que te pasara eso? Donde uno de tus siervos, de tus trabajadores, de tus sirvientes, de tus empleadas, etcétera, se enfermara. Para este hombre era importante. Mire, dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y está gravemente atormentado. Y no solamente él está atormentado, sino que yo estoy sintiendo el dolor de ese hombre. Y por eso yo vengo a pedirte un milagro. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? No sé si realmente nosotros, en un mundo como el de hoy, donde solamente pensamos en nosotros mismos, tengamos tiempo, tengamos la disposición y el corazón para por lo menos venir a rogar al Señor por la vida de alguien más, de otra persona. Así que ese hombre tenía la actitud correcta, tenía un corazón impresionante, y me gusta su humildad. Versículo 7, Jesús le dijo, escuche, cuando Jesús ve que este es un hombre importante, que este es un hombre que está dejando todo a pedir un milagro como Jesús jamás lo había escuchado, por un esclavo que también era un ser humano, amén. Jesús inmediatamente le dice: yo iré y le sanaré. Voy a ir contigo, voy a sanarlo. Pero la Biblia dice que él le respondió: Señor, no soy digno. No soy digno. ¿Cómo se consideraba él? No digno, indigno. Yo no soy digno, Señor, de que tú vengas y entres en mi casa. ¿Sabes que lo que nos pasa hoy es todo lo contrario? Nosotros nos consideramos muy dignos. Por eso es que venimos exigiéndole a Dios, reclamándolo y quejándonos, porque consideramos que somos muy dignos del favor de Dios. Y por eso cuando nos pasan cosas malas, nos quejamos y decimos: ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan digno. Ese hombre decía: yo no soy digno. ¿Sabes que el problema de Job fue ese? En esos días estudié todo el libro de Job, y yo veía en Job que efectivamente él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero cuando le viene toda esa desgracia encima, que se le mueren sus hijos, que se pierde todos sus bienes, que le llega esa enfermedad, él empieza a tratar de justificarse a sí mismo y a decir: Dios, ¿por qué? Si yo soy bueno, si yo soy recto, si yo soy digno. Y Dios al final del capítulo dice: no estás ni tibio. En la tierra no hay nadie digno. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia y misericordia de Dios.
Porque haz una lista de todos tus pecados que has cometido hasta aquí, de todos tus defectos, de tu carácter, de tu temperamento, de las relaciones dañadas, de las veces que le has fallado al Señor. A ver si todavía puedes decir, soy digno. Pero muchas veces, como les decía ahora, nos cuestionamos por qué suceden cosas malas. ¿Sabes que un día me pasó una tontería? Estaba yo saliendo de casa y cogí la moto y me subí en la moto y no sé por qué, cuando me subí en la moto se me volteó y me caí todo con la moto encima y caí ahí como lo que usted sabe, así con el casco ahí, me pegué y quedé con la moto y todo el mundo mirando y yo y me paré yo así como se para uno cuando se cae delante de toda la gente. Pero por dentro decía, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pensé yo? Dios, ¿por qué tú permitiste que yo, un siervo tuyo, predicador del evangelio, pastor, digno, me caiga haciendo el ridículo delante de todo el mundo? Pero cuando llegué a la noche, dije, ese pensamiento que yo estoy teniendo es un pensamiento equivocado. Porque si yo me estoy sintiendo así por una cosa tan insignificante, ¿cómo podría entonces yo llegar a cuestionar a Dios si me pasaran cosas verdaderamente terribles? Por eso mucha gente se decepciona, se va porque se siente muy digno. Este hombre tenía una actitud de rogar, tenía un corazón correcto, porque venía pidiendo un milagro para otro, y tenía humildad. Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero lo cuarto que yo veo en este hombre, y es lo que realmente impresiona, y no solamente me impresiona a mí, sino que yo veo que hasta impresionó a Jesús. Y déjeme decirle que para impresionar a Jesús se necesita. Este hombre dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Usted se da cuenta lo que este hombre pensaba de con quién estaba hablando? ¿Cuál era la fe que él tenía? Necesitaba él que Jesús fuera a su casa. Dijo, Señor, yo creo que solamente tú tienes que decir una palabra y mi siervo que está a no sé cuántos kilómetros sanará. Solamente yo vengo por una palabra. ¿Está entendiendo eso, amado? Yo vengo por una palabra tuya, por eso vine. Por eso dejé mi cargo, por eso dejé mis ocupaciones, por eso hice este viaje. Yo vengo y ruego, porque no soy digno, pero yo sé que si tú dices una palabra, esa circunstancia cambiará. Yo no sé, y la Biblia no me dice si este hombre ya había buscado sanidad para esta persona. A lo mejor ya habían acudido a la medicina, había médicos en esa época. Quizás el médico ya hubiera dicho su último dictamen, no hay nada que hacer. Pero por encima de todo lo que pueda decir el hombre, de lo que pueda decir el abogado, de lo que pueda decir el médico, de lo que pueda decir la ciencia, este hombre creía que Jesús tenía la última palabra. Que solamente una palabra de Jesús bastaba para que se hiciera un milagro. Amén. Escúcheme, no solamente le dice esto, le dice, Señor, yo no creo que tú necesites ir. Yo creo que si tú dices una palabra, mi criado va a sanar. Y le explica por qué él cree eso. Yo quiero que usted vea el versículo 10. Le dice, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga conmigo, autoridad. Otra vez, autoridad.
este hombre comprendía algo que era el principio de la autoridad. Dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué significa estar bajo autoridad? Que él estaba acostumbrado ¿a qué? A recibir órdenes, a que lo mandaran, a que le dijeran capitán, centurión, etcétera. Haga esto. Y yo estoy acostumbrado a recibir órdenes. A mí con una palabra me mandan. Y no solamente yo soy un hombre bajo autoridad, sino que yo tengo bajo mis órdenes. ¿Y qué son órdenes? ¿Qué son órdenes? Palabras, ¿o no? Eso es un orden. Giovanni, ven para acá. Giovanni, siéntate. ¿Cierto? Orden. Es una palabra que hace que se provoque una acción. Ese era el concepto, escúcheme, que este hombre tenía de Jesús. Dijo, Señor, yo no necesito que tú vayas porque yo comprendo lo que es la autoridad. Y yo soy una persona que estoy acostumbrado a obedecer órdenes y las doy. Y cuando yo le digo a uno de mis soldados, ve, ¿qué hace él? Va. Y cuando le digo a otro que venga, él viene. Y a mi siervo, cuando yo le digo, haz esto, lo hace. Y yo creo que tú tienes autoridad sobre la enfermedad de mi siervo. Amén. Diga, él tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre mi problema, sobre mi matrimonio, sobre mi vida. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que está diciendo, ay, si yo me ganara el baloto, entonces podría solucionar mis problemas. Ay, si yo tuviera esa promoción en el trabajo, si yo pudiera pagar esta deuda. ¿Sabes lo que necesitamos? Es cambiar y decir, ser personas realmente de fe y decir, Señor, si solamente tú dices la palabra, la situación va a cambiar. Porque yo creo que tú tienes la autoridad. Escúcheme, cuando él le presenta este argumento a Jesús, mire cómo reaccionó Jesús, versículo 10. Al oírlo, Jesús ¿qué? Jesús dijo, wow. ¿Qué? ¿No quieres que yo vaya? No. Solamente di una palabra. ¿Tú crees que yo tengo ese poder? Jesús se maravilló y escuche, y dijo a los que le seguían. ¿Y cuántos saben que los que seguían a Jesús eran muchos? Dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Usted sabe el valor de lo que está diciendo Jesús ahí? ¿Quién era Israel? El pueblo de Dios. ¿Este era una persona que hacía parte del pueblo de Dios? Era un gentil. Una persona de la calle que no hace parte de la iglesia. Le dicen, ni siquiera en este pueblo que conoce la escritura, que desciende de los patriarcas, que tiene las promesas, que están circuncidados, que son el pueblo de Dios, ni siquiera en todo Israel he visto una fe como la que tú tienes. Escúcheme lo que está diciendo Jesús. Wow, qué fe la que tú tienes. ¿Y cuál era la fe que tenía él? La fe en una ¿qué? Diga conmigo, la fe en una palabra. Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, escuche, porque Jesús se la puso buena. Le dijo, ve y como creíste, te sea hecho.
¿Cómo es? Como creíste, te sea hecho. ¿Qué tal que ese hombre hubiera sido un chicanero ahí que estuviera hablando de fe pero no creyera nada? Que estuviera ahí impresionando a los demás. Le dijo, como crees, te será hecho. Vete. Y dice la Biblia, y su criado fue sano en aquella misma hora. Pregunto yo, hermano, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la palabra que dijo Jesús ahí? Hizo una oración Jesús. Fue hasta él. Solamente le dijo, vaya. ¿Ya? ¿Ya? Ya está hecho. ¿Pero cómo? Ya. ¿Por qué? Porque tú crees, y como tú crees, así va a ser. Y si tú no crees, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como crees, te será hecho. ¿Y qué era lo que creía él? Señor, tú dices una palabra y listo, ya está. Hay veces pensamos que nuestra solución está tan lejos, que el milagro nuestro está tan distante, tan lejos de alcanzar. ¿Cómo va a cambiar mi hijo? ¿Cómo voy a recuperar mi hogar? ¿Cómo voy a poder arreglar esta situación? ¿Cuáles son los pasos para solucionar? Y sabes que ese milagro y esta situación puede cambiar simplemente con una palabra que diga el Señor. Una palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees o no lo crees? De eso se trata. No se trata aquí, como dice el mundo, ser o no ser. Aquí es creer o no creer. Acuérdate de este milagro. Jesús está en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. El resto de sus discípulos se quedaron abajo. Cuando Jesús desciende del monte, hay una algarabía, hay una discusión, hay un tumulto de personas. Y lo que había en el suelo era un endemoniado echando babasa y la gente alborotada. Cuando baja Jesús, sale el papá del muchacho que se está revolcando en el piso endemoniado y sale corriendo hacia Jesús. Le dice: Señor, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio y lo traje a tus discípulos para ver si podían hacer algo y no han podido hacer nada. Y en el versículo 21 Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Escúchame, yo te voy a preguntar: ¿cuánto tiempo hace que te sucede lo que te está pasando? Ese problema, esa enfermedad, esa situación, esa atadura. ¿Hace cuánto tiempo? Y él dijo: desde niño. Llevo años en esta misma situación. Y sabes que hay muchas personas que vienen a la iglesia y llevan años con la misma situación. Versículo 22, mire esto. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero escucha cómo se la tira a Jesús. Le dice: Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y mire Jesús cómo le devuelve esa papa caliente. Ponga el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer. Escuche, porque son dos cosas parecidas. El hombre le dije: Señor, ¿puedes hacer algo?
Y Jesús le responde: ¿puedes creer? Porque el problema no es si yo lo puedo hacer. Yo solamente necesito una palabra. Pero la pregunta es, ¿tú lo crees? Amén. Lo puedes hacer, lo puedes creer. Al que cree, diga conmigo, al que cree. Levante su mano y diga conmigo, al que cree. Dígalo más fuerte, al que cree. Todo le es posible. ¿A quién? Al que ora mucho. Al que viene mucho a la iglesia. Al que se sabe toda la Biblia. Diga conmigo, al que cree. Tú puedes creer. Tú lo puedes hacer. Mire qué diferencia entre estos dos hombres. Había un hombre que viene y dice: Señor, tengo un criado enfermo. Un criado, ni siquiera un hijo, un criado. Te ruego que hagas un milagro. Listo, ya voy. No, ¿qué vas a ir? No te molestes. ¿Vas a sudar? Di una palabra. Yo creo. Jesús dijo: ¿qué? Bueno, listo, vaya, ya está. Pero aquí viene otro: Señor, ay Señor, ese otro cristiano, ¿será que puedes hacer algo? Y el Señor le dice: ¿será que puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible. ¿Y sabes qué dice este hombre? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y sabes que esa es la oración que muchos de nosotros necesitamos hacer hoy. Decirle: Señor, ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad. Porque yo, con lo que conozco, debería ya tener por seguro de que solamente una palabra tuya cambia, pero me cuesta creer. Y a veces nuestra fe empieza a ser apocada porque pasa el tiempo y vemos que no cambian las cosas. Porque pasa el tiempo y no vemos que venga respuesta, y empezamos a dudar y empezamos a dejar que la incredulidad se meta en nuestro corazón. Seguimos viendo a nuestro hijo rebelde y a pesar de que oramos, la cosa no cambia. Hermano, por mucho que la cosa se demore y que las cosas no cambien, tú y yo necesitamos seguir creyendo a Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: no pares de creer. No pares de creer, porque al que cree, todo le es posible. Señor, ayuda a mi incredulidad, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, ¿qué hizo Jesús? Diciendo, o sea, soltó una palabra. ¿Qué le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, o te sugiero, o te aconsejo. Te mando porque yo tengo la autoridad no solo sobre la enfermedad, tengo la autoridad también sobre todo el reino visible e invisible de este mundo. Amén. Tengo la autoridad sobre la fuerza de la naturaleza, cómo reprendió los vientos y el mar con su palabra. Escúcheme, hermano, el problema no está en el Dios que usted tiene, el problema está en su fe y en la mía. Si nosotros realmente le estamos creyendo que Él y solo Él tiene la última palabra. Amén. Sal de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó.
Mire, Marcos capítulo 6, versículo 1. Quiero que examinemos algo allí en la escritura. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Para ellos, ¿quién era Jesús? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hijo de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Se da cuenta que hubo más hermanos, hubo más hijos allí. Y se escandalizaban de él. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Diga conmigo: no pudo. Hermano, hay veces que Jesús quiere hacer milagros en tu vida, pero no puede. Y no porque no tenga el poder, sino porque tú no tienes la fe para creerle. Y le atas la mano a él. ¿Lo dice allí en ese versículo? No. Dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6, escuche, eso es sorprendente. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado de la incredulidad. Hay dos cosas que le asombran a Jesús, según lo que hemos leído hasta aquí. A Jesús le asombra la fe de los que le creen. Y a Jesús le asombra también la incredulidad de muchas personas. Hay gente que está aquí sentada que Jesús les diría hoy: me sorprende tu incredulidad. Tu incredulidad me asombra. Vienes a una iglesia, conoces las palabras. ¿Hace cuánto que eres cristiano? Pero tú no crees nada. Me sorprende que inclusive haya gente de afuera que crea más que tú. ¿Qué tal eso? Porque eso fue lo que pasó, ¿o no? El centurión, ¿quién era? Una persona de afuera. Tenía fe más que los de adentro. Y los de adentro, sus familiares, tenían fe. Digo, estoy aterrado de su incredulidad. No es que ustedes son el pueblo de Dios, no creen nada. No pudo hacer milagros. Escúcheme. En cierta ciudad había una iglesia que estaba enfrente de una discoteca. Y la discoteca hacía una bulla tenaz que no dejaba escuchar el pastor ni los cultos, y todos en la iglesia estaban aburridos con esa discoteca y oraban: Señor, reprende esa discoteca, que se cierre, que se seque, que se dañe. Señor, aléjalos, y ore. Y un día hubo un incendio en esa discoteca. Se incendió, se arruinó toda. Y el dueño de la discoteca le puso una demanda al pastor. Y fueron al juzgado. Y el juez le dijo: hable, ¿usted por qué lo está demandando a él? Dice: porque ellos oraban y ellos decían que se arruinaran, que no sé qué, y ellos son los culpables. Y le decía al pastor: ¿y usted qué tiene que decir? No, pues nosotros, ¿cómo así que nosotros? No, nada. No, nosotros no tenemos la culpa de nada, que nada, pues nosotros ahí sí oramos. Y dijo: pues lo único que yo puedo decir aquí es que el dueño de la discoteca tiene más fe que el pastor. ¿Cierto que sí? Porque creía más en la efectividad de la oración que el mismo pastor que está orando.
Y sabes que muchas veces pasa así en el pueblo. Hay gente que afuera tiene más fe que los que están adentro. Y por eso le dicen, ore por mí. Ellos creen que sus oraciones tienen poder y usted no se lo cree. Es que ore por mí. Y usted sabe que le pide oración a él. Escúcheme, amado. Jesús se asombra de la incredulidad de muchas personas. Una señora me decía la otra vez, no, pastor, no ore que a mi marido no lo cambia ni Dios. Así me dijo. Y yo le dije, tiene toda la razón. Su marido no lo cambia a nadie. Con esa fe suya nadie lo ha cambiado, ni Dios. Jesús estaba asombrado de la incredulidad. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿De los que asombran a Jesús por su fe o de los que asombran a Jesús por su incredulidad? ¿Le vas a creer al Señor? ¿Le vas a creer que Él tiene la última palabra? Mateo 8:10, voy terminando con esto. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que mueve al Señor, iglesia? La fe. Fe en Él. Amén. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y yo quiero animarle a usted en esta mañana por la palabra, a que le creamos a Dios, que nosotros podamos tener la certeza de que Él tiene la última palabra. Yo no sé por lo que usted esté pasando y usted no sabe lo que yo paso, pero estoy seguro que todos, indiscutiblemente, pasamos por situaciones. Pero aún en medio de eso, Dios tiene la última palabra. Y Dios tiene la última palabra en esa enfermedad, en esa situación, en ese matrimonio. Dios tiene la última palabra para esta ciudad, para esta iglesia. ¿Cuántos creen que Dios puede decir una palabra y mañana esta iglesia no cabe aquí, se estalla? Y esta ciudad puede caer rendida a los pies de Jesús con una palabra. ¿Usted lo cree? Entonces mueva esa fe a favor de eso. Escúcheme. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Quiero decirle esto. Que hay que creerle a Dios que Él tiene la última palabra, no para hacer milagros solamente y para hacer sanidades y para responder a nuestros problemas, sino que Jesús también tiene la última palabra en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros planes. Amén. Mire lo que dice la palabra. Esta es la versión Dios habla hoy, una versión católica buena. Dice: los planes son del hombre. ¿Cuántos tienen planes aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen planes, proyectos, sueños? Dice: eso es del hombre, eso es tuyo, pero la palabra final la tiene el Señor. Amén. O sea, el éxito de eso no va a ser determinado por tu esfuerzo, por tu sabiduría, por tus estudios, por tu especialización, por tu capacidad y tus dones. La última palabra la tiene el Señor. En tus proyectos, en tus sueños, en tu situación, en tus viajes. Cuando estaba en la embajada de Estados Unidos, que iba a viajar, yo estaba tranquilo. Hay gente que se pone nerviosa porque le pone todo el empeño a eso y su sueño es el sueño americano y viajar. Y yo estaba fresco como una lechuga porque para mí Dios tiene la última palabra. Si Él quiere que yo vaya, voy. Y si no quiere, pues no voy y punto. Las muchas cosas cambiarían en tu vida si tú aprendieras a vivir de esa manera. ¿Y qué pasó? Que vi gente que llegaba con sus carpetas demostrando que tenían las propiedades y los títulos y el dinero, y les decían: no pasa.
¿Pero por qué? Si yo soy digno. No pasa y punto. Porque a Dios le puso en el corazón de ese cónsul decirte que no y punto. Ya, y no vas. Dios tiene la última palabra. Y había gente ahí que no tenía ni un papel, nada, y con pinta de nada, y le decían, siga bien, pueda, vaya. Dios le abre las puertas a usted. Dios tiene la última palabra. Y escúcheme esto, porque yo le voy a decir algo. Y no quiero desanimarlo, porque esto es una predicación de fe. Pero muchas veces la última palabra del Señor va a ser no. Muchas veces la última palabra del Señor es que esa puerta se cierra y punto. ¿Por qué? Porque no te conviene y Dios sabe por qué. Y Él tiene la última palabra. Muchas veces la última palabra del Señor es sanidad, pero muchas veces la última palabra del Señor es que ya no vas más. ¿Sí o no? Escúcheme. Yo les conté a ustedes un testimonio en estos días, ¿cierto? Que estábamos yendo a la cárcel y predicando el evangelio, y ahí está nuestro hermano Juan Carlos. ¿Cuántos están orando por Juan Carlos? Ya estaba Juan Carlos predicando, y yo les conté a ustedes que dentro de la gente que le estaba predicando, Juan Carlos le predicó a un homosexual allí en la cárcel. Pero homosexual que está operado con nalga y todo, y con todo, con hormonas, con todo, ya una medio mujer rara. Y ese homosexual llamado Ricardo, que estuvimos orando por él, le mostré las fotos, tomó la decisión, aceptó a Jesús, se cortó el pelo, se quitó sus vestidos de mujer y dijo, voy a entregarle mi vida a Jesucristo. Empezó a declararlo en la cárcel. Cuando yo iba, decía, yo voy a servir al Señor, pastor, yo voy a salir, allá me tendrá en su iglesia, voy a contar el testimonio. Lo animamos. Siempre que yo iba, él estaba leyendo un libro, La vida con propósito, uno de los libros de Juan Carlos, leyendo la palabra, haciendo preguntas. Pero de pronto empezó a luchar con su fe, porque no es un proceso fácil. Después de toda una vida de homosexualidad y de prostitución, cambiar de la noche a la mañana, créeme que no es fácil. Empezó a luchar y se empezó a desanimar por frustraciones, por caídas, por fallas que tenía. Pero siempre estaba Juan Carlos animándole, Naomi, cuando yo tenía oportunidad, animándole. Antes de salir, porque ya salió, él le dijo a Naomi, que es la novia de Juan Carlos, le dijo, yo le he orado al Señor que si yo he de volver atrás y de vivir otra vez mal, que mejor me quite la vida, que me lleve, porque yo no quiero fallar. En medio de ese conflicto y esa lucha por salir del pecado, salió, se fue para Bogotá, y lo último que nos dimos cuenta es que se estaba haciendo una cirugía para quitarse las nalgas y murió. ¿Qué te parece eso? La última palabra del Señor fue, te vas, porque ya sé que vas a volver atrás. Te vas. Amén. Créame, hermano, que muchas veces la última palabra del Señor es te vas. Esa relación se acabó, eso no va más. ¿Cierto? No va más. Hermano, necesitamos entregarle nuestra vida a Dios para que sea Él quien tenga la última palabra. Porque nosotros podemos confiar, como decía Albert Einstein, que Dios no está jugando a los dados. Dios no está haciendo las cosas por hacer. Todo lo que pasa tiene un propósito, y así no lo entendamos y no entendamos la última palabra del Señor, siempre
podemos confiar que, como dice la palabra en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios, yo creo que tú tienes la última palabra. Y hoy entrego mi vida, mi familia y esta situación que tú conoces, para que se haga no mi voluntad, sino la tuya, porque yo creo en ti, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso fuerte.